Muy bien, así que esta película se llama El asombroso Hombre Araña. Pero la verdad no hay nada de asombroso en esta película. O sea, no me malentiendan, no estoy hablando de la película en sí, estoy hablando de las cosas que Spider-Man puede hacer. O sea, sí, se balancea, puede trepar paredes, todo ese tipo de cosas, pero no hay nada sorprendente. Eso son cosas que ya habíamos visto. Pero lo que sí es asombroso es que Peter Parker tiene un póster de La Ventana Indiscreta en su cuarto. Eso es asombroso. Ahora hablemos de la película. El sorprendente Hombre Araña. Ok, siempre he tenido esta duda. ¿Cómo llevamos a este personaje en los países de habla hispana? ¿Lo llevamos Spider-Man, el Hombre Araña? Yo siempre digo Spider-Man, pero siempre el título es Hombre Araña. No sé, yo personalmente le digo Spider-Man, pero también el título es Hombre Araña. Spider-Man, lo llamaremos Spider-Man. Spider-Man. Así que he visto muchos críticos darle odio a esta película porque dicen que es igual a la primera. Como, esta película es tan mala porque es igual que la primera, la del 2002, así que es como la misma historia. Y por eso no me gusta, no, malo. Un uno. Lo que en mi opinión es completamente injusto. Esta película no tiene ninguna relación con la primera película, excepto por el hecho de que cuenta la misma historia y en eso tienen razón. Y aunque los trailers nos prometieron, la historia no contada comienza. Es la historia del origen de Spider-Man, no hay nada de no contado en eso. Claro, puedes cambiar algunas cosas como el villano, el interés amoroso de Peter Parker, pero es la historia del origen de Spider-Man, no hay nada nuevo en eso. Pero decir que esta película es mala solo basándose en el hecho de que es predecible porque esta historia ya fue contada por Sam Raimi es completamente injusto en mi opinión. No es para nada culpa de esta película el hecho de que ya haya sido contada antes. Para nada. Ahora, esta película es dirigida por Mark Webb, director de solamente una película en el pasado, que es 500 días con ella. Que si la pueden conseguir en cualquier lado, veanla, es una muy buena película, la recomiendo mucho. Es una de mis películas favoritas, se las recomiendo mucho. Ahora, la historia de esta película. No quiero entrar en detalles con lo que es la historia de esta película porque es el origen de cómo Peter Parker se transforma en Spider-Man. Todos conocemos esa historia, así que no vale la pena entrar en detalles. Pero lo que sí diré es que la historia y el ritmo de la película son bastante lentos, yo diría por la primera hora de la película, que es cuando Peter Parker no tiene poderes, vamos conociendo su entorno, lo vamos conociendo a él, todo ese tipo de cosas. Es bastante lento y no muy emocionante y hasta un poco aburrido. Hasta que, como todos sabemos, a Peter Parker lo muerde una araña y es cuando la película se pone muy interesante y entretenida. De hecho, bastante. Y tenemos típico Spider-Man caminando por las paredes, balanceándose por la ciudad en 3D, que de hecho se ve muy genial. Si el 3D fue hecho para algo, fue para ver a Spider-Man balanceándose por la ciudad en 3D. El 3D en esta película se ve muy genial. Si la pueden ver en 3D, véanla en 3D. Recomiendo mucho el 3D. Muy buen 3D. Ahora, la actuación. Tan pronto como anunciaron que Andrew Garfield sería el nuevo Peter Parker, dije, él se ve que podría ser el perfecto Peter Parker. Algo que hasta Tobey Maguire, el anterior Peter Parker, dijo, así que si él lo dice... Y creo que tenía razón. Andrew Garfield hace un gran trabajo como Peter Parker, incluso diría que mejor que Tobey Maguire hizo en las anteriores, así que muy buen trabajo. También tenemos a Emma Stone como Gwen Stacy, el nuevo interés amoroso de Peter Parker, que no es para nada difícil de mirar. Para nada. Y a Dennis Leary como el Dr. Connors o el Lagarto, el villano en esta película. Que he escuchado a un montón de gente decir que no fue tan buen villano, pero en mi opinión estaba bien. ¡Ja! ¿Vieron eso? Ahora, la inevitable comparación. ¿Es esta película mejor que la primera Spider-Man? En mi opinión, sí lo es. No solo en términos de cómo está contada la historia, porque ya la versión de 2002 ya se siente un poco desactualizada, un poco extraña en algunas partes. Se siente desactualizada. Esta versión se siente mucho más 2012, se siente mucho más actual. Sino que también en el tono de la película, que se siente mucho más oscuro, un poco más serio. Que no digo que se siente bien para todas las películas, no siempre serio y oscuro significa mejor. Pero aún así creo que funciona para esta película. Aunque, aún así creo que la versión de Sam Raimi tiene momentos mucho más memorables de lo que esta tiene. Por ejemplo, el beso entre Mary Jane y Spider-Man en la primera película. Hasta el día de hoy todos lo recuerdan. Ya saben cuando Spider-Man está al revés y ella le baja la máscara y es como... Hasta el día de hoy todos lo recuerdan. El beso que hay en esta película no creo que nadie lo recuerde, la verdad. No. Al igual que muchos otros momentos que no quiero dar a conocer porque podrían dar a conocer algunos detalles que se considerarían spoilers para esta película. Pero es la historia de origen de Spider-Man, así que son momentos que tienen que pasar, pero de todos modos no los quiero dar a conocer.
Momentos que en mi opinión se sintieron mucho más emocionales en la primera película que en esta. Aunque creo que a lo mejor lo hayan hecho a propósito. Porque si no, todos estarían incluso muchos años más siempre comparando el momento X de la primera película y el momento X de esta película. Así que a lo mejor quisieron alejarse de ciertos aspectos que fueron icónicos en la primera película para separar un poco más de esta. No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Nunca lo sabremos. O tal vez sí. No, nunca lo sabremos. Ahora, con un director como Mark Webb esperaba una dirección un poco más arriesgada. Sobre todo considerando su anterior película, que es una película bastante indie, bastante independiente y bastante especial. Pensé que tomaría rutas a lo mejor un poco más similares a esa con esta película. O sea, no me refiero a algo extravagante, pero me refiero a algo un poco más arriesgado. Pero debo decir que con The Amazing Spider-Man tomó una ruta más segura, más mainstream, podríamos decirlo. Nada arriesgado, esa es la palabra. No tomó la ruta arriesgada, tomó la ruta más segura y a lo mejor fácil. Creo que ese riesgo habría llevado esta película al siguiente nivel, pero no, así que no. Pero no sabemos, tal vez en la secuela. Oh, sí. Que por cierto tengo muchas ganas de ver. Porque encuentro que todos los personajes quedaron en una posición bastante interesante para la secuela. Obviamente no revelaré nada, pero... Y las relaciones que se formaron, muy interesante para ver cómo se desarrolla en la siguiente película. Así que eso. Me gustó mucho el asombroso Hombre Araña y le daré un... La compraré en Blu-ray apenas salga. Pregunta. ¿Cuál es tu favorita película de Spider-Man? Estoy entre esta y Spider-Man 2. Todavía no estoy muy seguro. Así que eso, comenta abajo y... eso. Lo veré la próxima semana cuando tenga la crítica de Valiente. Eso sería interesante. Y corta negro.